¿Cómo están mis queridas amigas y amigos, mis queridos suscriptores? Traemos el video número 14 que lleva por nombre Efecto de la temperatura en motores eléctricos industriales. Esperamos que les guste. La vida útil de un motor. La vida útil de un motor depende principalmente de la temperatura de operación y del tipo de servicio. El principal enemigo de las máquinas eléctricas es el calor. El calor se genera por la propia operación del motor y por la influencia de las condiciones ambientales. Se puede decir que la vida del motor es igual a la vida del aislamiento. Al operar el motor es normal que se caliente hasta determinado valor de temperatura. El sistema de aislamiento sufre un proceso irreversible de decaimiento, es decir, se envejece. En promedio, los fabricantes garantizan cerca de 20.000 horas de vida útil a la temperatura máxima establecida por la norma. Los devanados están sometidos a altas temperaturas, ya que en ellos se produce la fuente de calor que se disipa hacia el ambiente. Esta temperatura puede superar fácilmente los 140 grados centígrados y deben ser soportadas sin problema por los aislamientos, que son típicamente barnices aplicados en una o dos capas que resisten elevadas temperaturas. Temperatura de un motor del tipo de aislamiento según el motor. Tenemos principalmente cuatro tipos. La clase A, que tiene una temperatura máxima de operación de 105 grados centígrados. La clase B tiene una temperatura máxima de operación de 130 grados centígrados. La clase F tiene una temperatura máxima de operación de 155 grados centígrados. Y la clase H tiene una temperatura máxima de 180 grados centígrados. Las clases de aislamiento más utilizadas son la F y la H. Condiciones de operación para que el motor cumpla con su eficiencia y vida útil. La temperatura de ambiente debe ser menor a 40 grados centígrados. Las variaciones de tensión deben ser menores a más o menos el 10% en comparación con su tensión nominal. Variaciones de frecuencia menores a más o menos el 5% de su valor nominal. Variaciones simultáneas de tensión y frecuencia deben ser limitadas. Otras condiciones que tenemos es que la máquina debe operar al menos en menos de 1000 metros sobre el nivel del mar y que las condiciones atmosféricas que rodean la máquina no interfieren seriamente en la ventilación normal del motor. Tenemos un ejemplo donde vamos a calcular la temperatura máxima que puede alcanzar o que se puede medir en la carcasa de un motor para tener un máximo de temperatura en el devanado. Tenemos entonces que la temperatura de aislamiento es igual a la temperatura ambiente más la temperatura de la carcasa más una temperatura de tolerancia. Vamos a tomar el ejemplo de un motor de clase de aislamiento F. Tenemos que la temperatura ambiente, como ya se dijo con anterioridad, debe ser menor a 40 grados centígrados. La temperatura de tolerancia es un valor empírico que se toma como 20 grados. Y la temperatura máxima del aislamiento para un motor de clase aislamiento F es de 155. Nos queda entonces determinar cuál es el valor de la máxima temperatura que puede tomar la carcasa cuando el aislamiento está en 155 grados centígrados. Tenemos entonces que la temperatura máxima de la carcasa es igual a 155, que es la temperatura máxima del aislamiento, menos 40 grados centígrados, que es la temperatura máxima ambiental, menos 20 grados centígrados, que es la temperatura de tolerancia. Eso nos da un resultado de 95 grados centígrados. ¿Qué quiere decir con esto? Que para un motor de clase aislamiento F, cuando la carcasa tiene una temperatura de 95 grados, internamente el devanado está en 155 grados, está en su máxima temperatura. También debemos recordar que la temperatura ambiente influye, por tal motivo tenemos que tenerla controlada ya porque al variar, a superar, a subir la temperatura ambiente, también varía la temperatura máxima de la carcasa para mantener la temperatura interna del devanado. En los datos de placa podemos ver que el fabricante siempre coloca el tipo de aislamiento. En este caso se ve que es un motor de clase aislamiento F y también hay algunos fabricantes que colocan la temperatura ambiente permitida. En este caso es 40 grados centígrados. La temperatura ambiente máxima recomendada de trabajo de motores eléctricos es de
40 grados centígrados, y la temperatura máxima recomendada medida en la carcasa de un motor de clase de aislamiento F es de 95 según el cálculo que vimos previamente. Los incrementos de temperatura en motores se deben a los siguientes factores: restricciones o problemas de ventilación. Si están mal ventilados, vamos a tener problemas de temperatura. Condiciones ambientales severas, sobrecargas mecánicas, cargas excesivas del motor, paradas repentinas, que se trabe o fallas en el arranque, eso incrementa la temperatura. Ciclos de trabajo altos, excesivos arranques y fallas. Factores que disminuyen la vida útil del aislamiento. Tenemos como esos factores el calentamiento continuo a temperatura excesiva, a temperaturas superiores a lo que soporta el devanado. Vibraciones, humedad, ciclo de trabajo alto, excesivos arranques y paradas, y ambiente corrosivo. Efecto de la temperatura sobre la vida de motores eléctricos. Se puede decir que por cada 10 grados centígrados de operación continua sobre la temperatura máxima permitida del punto más caliente, la vida del motor se reduce a la mitad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si la temperatura en el devanado supera los 10 grados centígrados a la temperatura máxima, la vida del motor disminuye a la mitad. También podemos decir que por cada 10 grados centígrados de operación continua por debajo de la temperatura máxima permisible del punto más caliente, la vida del motor se duplica. Hemos llegado al final, esperamos que les haya gustado. Tenemos dos videos que les recomendamos, como son motores eléctricos, selección y mantenimiento, conexiones en motores de 6 puntos. Si les gustó, regálanos un like, suscríbete y hasta una nueva oportunidad.